Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Ayer estuvimos viendo este tema de la insensibilidad ante la acción de las leyes de Dios, que sobre todo pues hablamos de las leyes de Dios en cuanto a nuestra alma. Fijaos, ayer dibujamos también un poco aquí el tema que nos presentaba Miller como los dos cuerpos que ya están dentro del alma, aunque los pintamos separados, el cuerpo espiritual y el cuerpo físico. Nosotros ya tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, con el que por la noche hacemos cosas, siempre recordar eso, porque nos va a dar claves para entender en qué consiste esto de alejarnos de situarnos en el alma, ¿no? Cuando nosotros tenemos manchurrones en el alma y nos anestesiamos, no los limpiamos, que son bloqueos emocionales, digamos, pues de alguna manera estamos cortando el paso desde aquí que atraviesa nuestro cuerpo espiritual desde el alma. Entonces imaginaos, ¿no? Cuando tenemos la muerte, nos quedamos siendo un alma, que es lo más grandioso, que ha sido una creación directa de Dios, en unas potencialidades enormes, que vivimos inmediatamente y de forma muy, digamos, la vivimos de forma muy intensa con el cuerpo espiritual solamente, si lo quieres decir así. Pero claro, hay muchos planos de evolución, incluso luego planos celestiales, que aún siguen abiertos. Pero claro, ¿qué pasa si todo esto no lo sabemos? Pues cuando te mueres, ese cuerpo espiritual, lógicamente, puedes verte engañado. Si no estás mucho en el alma y no te has limpiado mucho aquí o lo que sea, y estamos engañados con cosas incluso nueva era y incluso canalizaciones que hay que te comentan directamente esto, ¿no? Que te vamos a dar un cuerpo después en un planeta determinado y no sé cuánto. Cuando nosotros ya tenemos ese cuerpo espiritual, ya somos un alma que tiene su condición álmica X y que automáticamente se nos lleva por esa condición álmica a nuestro plano espiritual, donde nos toca seguir evolucionando de forma muy intensa a veces, porque la condición puede ser muy oscura o lo que sea. Entonces, para anestesiar eso, fijaos, en cuanto nosotros desconocemos el tema del cuerpo espiritual, y nos podemos ver sujetos a muchos engaños. Quería comentar esto un poco como introducción y para que viéramos que este tema del pecado es algo muy técnico, porque aquí vamos a hablar del pecado otra vez, que ya vimos que el tema del despertar en la nueva era estaba trucado. Se trata de despertar a nuestra alma, que somos un alma, y la condición del alma aquí de la mayoría de nosotros, 99,99%, es muy oscura, aunque la anestesiemos y todo eso, porque lo que hacemos a los demás y no nos damos ni siquiera cuenta, no sabemos ni siquiera que son cosas que degradan nuestra alma. Incluso socialmente todos nos aliamos para verlas bien, ¿no? Que están bien hechas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que vamos a tratar un poco aquí, con una parte súper interesante que empieza aquí en el minuto 23:40 del vídeo de las 12:15 del 6 de septiembre de 2017, con Miller y Mary hablando de las leyes del perdón y del arrepentimiento, y es sobre los pecados accidentales. Fijaos, aquí tenéis el título, la diferencia entre el pecado intencional o sea, aposta, ¿no? Y lo accidental. Bueno, pues eso, como siempre, perdonad que se oye menos las voces, aunque están a tope de volumen, porque yo utilizo el micrófono simplemente para grabar el sonido de la pantalla. Lo acerco a la pantalla, el sonido de las voces en inglés. Vamos a comentar lo que podamos aquí lentamente, para intentar ver este vídeo, aunque va a ser muy largo. Y bueno, lo podéis ver de otras maneras también. Pero eso, decir que avisar de eso como siempre, y de que los subtítulos automáticos tampoco coinciden, así que ahí tenemos que mirarlo mejor. Entonces, vamos allá. Thank you. Let's talk about the difference between accidental and intentional sin. Yeah. Bueno, vamos a ver eso, la diferencia entre el pecado intencional y accidental. Fijaos cómo se ríen ahí, como diciendo, es un tema muy interesante, ¿no? Importante quizás. We've touched on this briefly in previous discussion, in that God actually views accidental sin
differently in terms of compensation, in terms of how. O sea, hemos hablado anteriormente de estas cosas. Dios ve el pecado accidental de forma diferente, en términos en el sentido de la compensación, It impacts upon us. Accidental de cómo impacta sobre nosotros, as opposed to how he views intentional sin. So in this section of our session today, I'd like to really tease out what is accidental sin and what is intentional sin. O sea, aquí en esta sesión lo que queremos es eso, es extraer ahí claramente, diferenciar ahí qué es el accidental y el intencional, a ver qué hay por ahí. Y entonces hablaremos de error, vamos a verlo ahora, van a hablar de error y compararlo con un niño que se cae y todas esas cosas. And then to talk more about how this is relevant to specifically forgiveness and repentance and our attitudes towards forgiveness and repentance. Y ver cómo todo esto es relevante para el tema este del perdón y el arrepentimiento y nuestras actitudes sobre ellos. Sound okay? Sounds good. All right. So God's viewpoint of accidents. Yeah, we need to start with God's viewpoints of accidents, obviously, because it's one thing to say what is accidental sin, but we have to first find out, well, whose viewpoint of an accident are we looking at? O sea, que tenemos que empezar viendo cuál es el punto de vista de Dios acerca de los accidentes. Yeah, Obviously. because I've said a lot of things in my life are accidents, but when I really Are they? Sí, porque dice Mary, yo en mi vida vi muchas cosas como accidentes, los entendí así, pero cuando realmente, Really? when I really delve into some self-awareness, I think, Yeah. well, no, I definitely o sea, cuando realmente se puso ahí autoconsciente, digamos, a reflexionar, claramente vio que no. did want to be doing what I was doing, and I didn't want to see what the consequences were, and then I called those O sea, ella vio que quería hacer lo que estaba haciendo y que no quería ver cuáles eran las consecuencias. consequences accidents. Yeah. So, yeah. So God Y a esas consecuencias luego las llamaba accidentes. has got a fairly different view to most of us to what an accident actually is. O sea, pero Dios tiene una visión muy diferente de nosotros, de la mayoría de nosotros, sobre el accidente. Obviously. And from what you've already taught us about the operation of God's laws, could you say that there's no real things as accidents? De lo que ya nos has enseñado sobre las operaciones de las leyes de Dios, ¿podrías decir que en realidad no hay cosas como accidentes? No son... Given the operation of laws, is there even such a thing as an accident in God's universe? No, not really. From God's No, realmente no existen desde la perspectiva de Dios. perspective, there are no such thing as accidents. Yeah. God created laws which operate. O sea, eso, no hay tal cosa como accidentes. Dios creó leyes que operan And we need to see sort of how what we see as accidents are actually occurring. necesitamos ver cómo es que eso que vemos como accidentes están ocurriendo efectivamente en realidad. Because from God's perspective, there's no such thing as an accident. Porque no hay accidentes en la perspectiva de Dios. Entonces, Obviously, God created a universe where accidents weren't really possible. Now, our definition of it. así que Dios creó un universo donde los accidentes no eran en realidad posibles. Así que Accident varies greatly from God, so obviously we need to look at God's definition of an accident. nosotros como humanos tenemos una definición muy diferente de la de Dios. Así que tenemos que mirar cuál es esta de Dios. What is God's definition of an accident? And perhaps it's best here to probably read out what is the definition. Así que vamos a leer de las notas que han preparado cuál es la... We've basically got two groups of incidents. So-called accidents. Yeah, that are accidents. So the first one, an accident is a group of sinful conditions of the soul. La primera de las definiciones es que es un grupo de condiciones pecaminosas del alma, o sea, esos manchurrones que pintábamos ayer o ahora que los hemos puesto un poco, ¿verdad?
Estas cosas de las que nadie se puede responsabilizar, como veíamos ayer, que estamos siempre intentando que los otros se responsabilicen de nuestras emociones, pasarle la pelota, pasarle la culpa a los niños, cosas así, ¿no? Desde inconscientemente, porque lo han hecho con nosotros, todo eso. Entonces, un accidente es un grupo de condiciones pecaminosas en el alma, del alma, that God's laws operate upon, sobre el cual grupo operan las leyes de Dios, that then create an event to correct the sinful condition, que luego crean un evento, un acontecimiento, esas leyes para corregir, muy importante, corregir la condición pecaminosa in each person involved in the en todas las personas involucradas event, en el evento. groups of people, and the society that is even affected by the event. Grupos de personas y también la sociedad, que incluso se ve afectada por el evento. And that is termed an accident by everyone involved in the event. You know. Sí, eso se denomina accidente por todos los involucrados en el evento, Not by God. No, pero no Dios. God's not really up there going, whoops, that happened. Dios no va a estar ahí diciendo, wow, ¿qué ha pasado? Mira, eso, o sea, Dios no lo llama accidente. God foresees every event because every event is mathematically calculated in terms of its possibility, and God knows. O sea, Dios predice todos los accidentes, digamos, porque todo está matemáticamente calculado en términos de las posibilidades. Y Dios conoce The intentions, so obviously las God intenciones, foresees the intentions of individuals are eventually going to create, given these particular las intenciones de los individuos que al final van a crear, dadas y las particulares e internas condiciones, creo que voy a decir, internal possibilities of going to create things dadas las posibilidades internas particulares de todos los individuos involucrados, pues of the most highly likely outcome, and it's very, very mathematical, in fact. Yeah. es que se tiene lo que sería el resultado más probable y es muy, muy matemático. In fact, as a spirit, you get to see how mathematically precise it is, so you can actually Y de hecho, como espíritu, o sea, en el cuerpo espiritual, ese al que hemos aludido al principio, ¿verdad? Que es potencialmente eterno, pero de hecho ya perpetuo, digamos, es matemáticamente preciso. Te vas a dar cuenta de lo matemáticamente preciso que es. Puedes realmente prevenir, o sea, you can predict to a degree predecir events well in advance. Predecir hasta cierto grado acontecimientos muy adelantadamente. Even not having God's ability to foresee everyone's things. personal emotional condition. Aun sin tener tú como espíritu la posibilidad que tiene Dios, que es la de prever las cosas teniendo en cuenta las condiciones emocionales personales de todo el mundo. Yeah. And so, events become quite predictable. And Así que los eventos se vuelven muy predecibles. in fact, you and I have had many experiences where I've said to you, within 6 months, this particular thing is going to happen, and within De hecho, tú y yo, está hablando a Mary, claro, hemos tenido ocasiones donde hemos predicho claramente que va a suceder dentro de 6 meses esto, Sure 12 enough. months, that particular thing's Yeah. going to happen, and that particular person, this is going to happen to them y a una persona en concreto le va a pasar esto. next. And sure enough, those things have happened. And it's not me Y claro, y eso sucedió realmente. being like making prophecies. It's just given all the circumstances that I'm Y yo no es que estuviera haciendo yo profecías, ni mucho menos, sino simplemente es que dadas las circunstancias, todas, aware of, de las que tengo it's conocimiento, predictable that that particular event's going to Yeah, happen, given and- what I es muy predecible que esos eventos vayan a ocurrir, know about God's laws. That's right. dado lo que sé sobre las leyes de Dios. Ahí las da, dice Mary. It's not because you're God, it's because you just are well educated about God's laws and No es que seas Dios, sino que estás bien instruido sobre las leyes de Dios y you can view things analytically, not governed by fear-based emotions. puedes ver las cosas analíticamente y no de forma gobernada por las emociones basadas en el miedo, ¿no? Que es como el estado usual de la humanidad normalmente. Vemos las cosas filtradas y gobernados nuestras condiciones álmicas están ahí muy oscuras, basadas en el miedo.
Y no vemos las cosas analíticamente en este sentido, de disfrutar con las leyes, que son todas amorosas, ¿no? Como hemos visto desde los primeros materiales que hice hace pocos meses, en este sentido, tan simple y tan bonito, ¿no? Sobre las leyes de Dios. Entonces, ahí vamos. So it's fairly predictable. The universe becomes Very, reasonably very O sea, el universo se vuelve bastante predecible, y dice Miller, muy predecible. predictable. Yeah, particularly, it's interesting, particularly when people sin, of course, because Y es interesante en particular cuando la gente peca, por supuesto, porque ya sabes, you know the operation of the law in terms of its corrective behaviour. tú conoces ya la operación de la ley, cómo opera en el sentido de su comportamiento correctivo, o sea, la operación es para corregir, entonces ya lo conoces. Well, this is the fascinating thing about sin, isn't it? Y esto es algo fascinante sobre el pecado, ¿verdad? Dice Mary. That when we live in fear-based, sin-based emotions, Porque cuando vivimos en emociones basadas en miedo, basadas en pecado, it's so because they are governing our actions. es como, bueno, como están gobernando nuestras acciones, We hold on to fear-based, sin-based emotions. They govern our actions. porque cuando nos aferramos a esas emociones basadas en miedo, pecado, gobiernan nuestras acciones. So actually, even though we think we've got free will, our free will O sea, en realidad lo que pasa es que aunque pensemos que tenemos libre albedrío, choices are limited to what will help us nuestras elecciones en el libre albedrío están limitadas. control, suppress, and maintain those fear-based, error-based. Limitadas en tanto que tienen que ser esas, porque elegiremos cosas que supriman o mantengan esas emociones Viewpoints, correct? y esos puntos de vista basados en el error, en el miedo. You think about it logically, Yeah. you've got all these laws. Every time you sin, you break hundreds of laws. Entonces, si lo piensas lógicamente, dice Miller, tienes todas esas leyes. O sea, cada vez que cometes eso, una desarmonía, recordemos la definición de pecado, que siempre es una palabra que resuena, y yo creo que de aquí a dentro de unos años ya la anestesia va a ser total y no se va ni poder pronunciar, ¿no? Va a ser un pecado decir la palabra pecado, ¿no? Entonces, y dice Miller, cada vez que haces eso, que una desarmonía con respecto a la verdad y el amor tal como los ve Dios, o sea, un pecado, cada vez estás quebrantando cientos de leyes. Y aquí habría mucho que hablar, porque esto de quebrar las leyes, a ver si hacemos algún comentario sobre esto, algún diálogo, porque es muy gracioso, ¿no? Porque en realidad siempre hay leyes que van a regir los procesos correctivos cuando tú quiebras la ley, pero ahora lo vamos a hablar con el caso del niño que se cae, creo, y ya lo vamos a... Entonces, cada vez que cometes algo de eso, de esas desarmonías, estás, digamos, es una forma de decirlo, quebrantando cientos de leyes. You've got all of those laws imposing their rules upon you now. Yeah. Y vas a tienes ya todas esas leyes imponiendo sus reglas sobre ti ya. So now you've not got complete freedom anymore. You've now Entonces ya no tienes una libertad completa más, ya no más. got quite a lot of restriction that's going Ahora tienes muchas restricciones to govern what's going to happen next. Yes. Yeah. que van a gobernar lo que va a suceder a continuación. Exactly. And you are basically governing through your avoidance what you are going to engage in as well. Yes. Y estás básicamente gobernado a través de tu evitación. O sea, evitas, al hecho de evitar, vamos a ponerlo otra vez. So now you've not got complete freedom anymore. You've No. now got quite a lot of restriction that's going to govern what's going to happen next. Yes. Yes. O sea, has adquirido todas esas restricciones y gobiernan esas restricciones lo que va a suceder a continuación. Exactly. And you are basically governing through your avoidance what you are going to engage. Y estás básicamente gobernando a través de tu evitación. O sea, tu evitar la acción correctiva, ¿no? Es lo que vamos a ver con ejemplos. Es lo que va a hacer que nos involucremos. In as well. Yes, and you're restricting yourself. Yes.
O sea, vamos a estar involucrados en esa evitación y eso va a ser muy predecible, es lo que está diciendo ahí Mary. Vamos a poner, casi seguro, vamos a poner otra vez. Quite a lot of restriction that's going to govern what's going to happen next. Yes, yes, exactly. And you are basically governing through your avoidance what you are going to engage in as well. Yes, and you're restricting yourself Yes. through the process. O sea, en lo que te vas a ver involucrado lo estás gobernando mediante tu evitación. Whereas if you weren't paying notice to those fear-based, like we talked about yesterday, you decided I'm not going to act in harmony with those fears or errors. I'm just going to let them scream in the background and do something different. Yeah. Quite a lot of restriction that's going to govern what's going to happen next. Yes, yes, exactly. And you are basically governing through your avoidance what you are going to engage in as well. Yes, and you're restricting yourself Yes. through the process. Obviously. Whereas if you weren't paying notice to those fear-based, like we talked about yesterday, you decided I'm not going to act in harmony with those fears or errors. I'm just going to let them scream in the background and do something different. Yeah. Now your options open up. There's a whole lot of other things that can happen and that you might do. Because the laws make them possible. Yeah. O sea, y ahí dice Mary que si no estuvieras escondiéndote de las emociones, vamos a ponerlo otra vez, con perdón. Just going to let them scream in the background and do something different. Yeah. Now your options open up. There's a whole lot of other things that can happen and that you might do, going to engage in as well. Yes, and you're restricting yourself Yes. through the process. Obviously. Whereas if you weren't paying notice to those fear-based, like we talked about yesterday, you decided I'm not going to act in harmony with those fears or errors. I'm just going to let them scream in the background and do something different. Yeah. Now your options open up. There's a whole lot of other things that can happen. Sí, es que ahí me he despistado, que cuando nosotros estamos escuchando a todos los miedos y en vez de dejarlos en el trasfondo que se vayan por allí, lógicamente estamos muy restringidos, es lo que se están refiriendo aquí Mary, sobre ese tema de cuando escuchamos la voz del miedo, por así decirlo, y todo eso, estamos muy cerrados a muchas otras cosas, como dice ya al final, que se nos podrían abrir y que pueden suceder. Vamos a seguir. Happen and that you might do. Because the laws make them possible. Yeah. Y que podrías hacer, como dice Mary, y dice Melier, porque las leyes las hacen posibles, las tornan posibles. But before then, Yeah, not possible. Cuando no estamos absorbidos en el miedo, en todos los miedos u otras emociones así, que nos hacen muy predecibles, ¿no? Y que estas voces las hacemos caso, que en realidad para evitar cosas más profundas, todo eso que hemos visto. not possible. So this is an important part of an accident. The first part being Así que esta es una parte importante de un accidente. La primera parte es this, what we call is it's a collective sinful condition of the soul esto que hemos llamado la condición colectiva pecaminosa del alma, that combines with the laws que se combina. that correct se combina con las leyes que están intentando corregir, those collective sinful conditions. Yeah. que están intentando corregir las leyes, esas condiciones colectivas pecaminosas. And that constructs an event through laws of Y se elabora un evento a través de las leyes, attraction, cause and effect. and las other leyes de atracción, causa-efecto y otras, claro. laws. And those events are there specifically to correct the original Yeah. out of harmony sinful conditions. Y están ahí, claro, esas leyes para corregir esa condición fuera de armonía, en desarmonía, las condiciones pecaminosas fuera de armonía originales. So, and so, can you really say that's an accident? Claro, ¿y puedes decir que eso es un accidente? Not really. Not really. But No the realmente. reason we commonly call it an accident on Earth is because nobody in that situation willfully
Y la razón que porque en la Tierra lo llamamos normalmente accidentes porque nadie en esa situación piensa voluntariamente thought, I want this next series of events to. que quiere que suceda esa serie siguiente de eventos, la siguiente serie de eventos que vas, pues nadie dice, oye, quiero que suceda, ¿no? Happen, even though their soul-based condition was creating the circumstances for them. Aún sí fue su condición álmica la que estaba creando, la que estuvo creando las circunstancias. Yeah, you could say they didn't think it in their mind. Y mira, puedes decir que no pensaban en su mente, But their soul's thinking it. Yeah. pero su alma lo está pensando. O sea, fijaos, el alma es tan enormemente poderosa, ¿no? Somos el alma, ¿no? Y todas y cada una de ellas. Y que sus pensamientos, podemos decir, son estas cosas, ¿no? Que a este nivel, ¿no? Del poder de, si queréis decirlo, crear eventos, ¿no? The soul is engaging the sinful condition of itself, and O sea, el alma se está involucrando en su propia condición pecaminosa, está ahí haciendo algo con ella, se va a poner a hacer algo con ella. so the soul is in thought creating these particular things for itself. O sea, está ahí como en su pensamiento creando esas cosas en concreto para ella. Even if the mind denies that these particular things exist Aun si la mente niega que existan estas cosas emotionally inside. And isn't y estas emociones dentro de ella, ¿no? that part of the Dentro del alma. process of why these things happen is to help to bring conscious awareness to what the soul is actually doing? Y eso solo es una parte del por qué pasan estas cosas, ¿no? Dice Mary, es para ayudar a que tengamos un discernimiento consciente del alma, ¿no? That's right. De lo que está, bring de lo que está haciendo realmente el alma, ¿no? intellectual awareness. I feel as though most Sí, dice Miller, proporcionar eso, conciencia intelectual, discernimiento intelectual. Y es que percibo, siento como que cases, most people under this circumstance are aware of the collective sinful condition. la mayoría de la gente bajo estas circunstancias son conscientes de las condiciones pecaminosas colectivas That exist prior. que existen previamente. They just and they've been made aware through lower Y puede que hayan sido conscientes gracias a eventos de inferior rango, digamos. O sea, events, lower. When I say lower events, less intense law of o attraction. sea, cuando digo eventos inferiores me refiero a menos intensos dentro de la ley de la atracción. O sea, está diciendo Miller, hemos atraído cosas que no son tan fuertes, a lo mejor como un accidente de avión o lo que sea, ¿no? Attraction-based events that we talked about yesterday, Yeah. in our discussion about our personal responsibilities and so forth. O sea, que hablamos un poco ayer en nuestra discusión sobre las responsabilidades personales y todo eso. God's laws about forgiveness and repentance. We've already discussed that. So there are only certain possibilities that can occur O sea, solo hay ciertas posibilidades que puedan ocurrir, solo pueden ocurrir ciertas to correct the sinful condition of the soul. para corregir esta condición pecaminosa de un alma, una en concreto, ¿no? And as we discussed previously, these particular events increase in their scope and Y como ya vimos antes, estos eventos en concreto que acrecientan en su alcance y operación, operation, the Intense. more and more people who have the same emotion. Yeah. y entonces más y más gente tienen la misma emoción. Now, many of the sinful emotions on the planet are collectively a part of hundreds or millions. Vamos a ponerlo otra vez, un momento. Millions of people, Yeah. and even billions of people have some of the same emotions. Scope and operation. Intense. The more and more people who have the same emotion. Yeah. Now, many of the sinful emotions on the planet are collective. O sea, ahí como que decía que cuando hay muchos acontecimientos, vamos a ponerlo otra vez, merece la pena, es el... There are only certain possibilities that can occur to correct the sinful condition of the soul, and as we discussed previously, these particular events increase in their scope and operation Intense. the more and more people who have the same emotion. Yeah. Now,
O sea, cuando vemos estos eventos particulares, pequeños, ¿no? Se estaba refiriendo a los eventos más pequeños de la ley de la atracción. Cuando van incrementando su alcance, pues es como que cada vez más gente tiene la misma emoción. O sea, eso como quizá podríamos decir que se van acumulando. Vemos como mucha gente no hace caso a muchos eventos pequeñitos, ¿no? Que están en realidad reflejando la misma emoción dentro del alma de todas esas personas. Entonces tenemos muchos eventos pequeñitos para cada persona que no son gordos, no son tan dramáticos, pero todos son relativos a una misma emoción en el alma, a unos mismos tipos de miedos, pongamos. Y claro, eso va creciendo, ¿no? En alcance, es como se va llenando el agua, por así decir, hasta que rebose y haya un accidente más gordo, ¿no? Parece ser que se está refiriendo a esto. Vamos a ver. Now, many of the sinful emotions on the planet are collectively a part of hundreds or millions, from hundreds to millions of people. Yeah. O sea, porque muchas de estas emociones pecaminosas en el planeta pues son colectivamente, pertenecen, digamos, a muchos cientos y millones, incluso más, billones, va a decir, de personas. And even billions of people have some of the same emotions. And so naturally, Todos con las mismas emociones, y así naturalmente their collective emotions are going to create events. Yeah. Esas emociones colectivas van a crear eventos Through the operation of the Lord that are trying to correct those emotions. que a través de la operación intentarán corregir esas emociones. And so you can't say that those particular things are accidents Así que no puedes decir que esas cosas particulares sean accidentes, because they are very mathematically precisely calculated and created by así que es porque son calculadas con mucha precisión y muy matemáticamente y son creadas operation of the law on the sinful soul condition. son creadas por la operación de la ley actuando sobre la condición pecaminosa del alma. So then if we consider just quickly, before we move on to the second one, just a quick example to help Un rápido ejemplo para ayudarnos a elucidar. elucidate this whole thing. Say there's two ocean liners that collide, or Digamos que colisionan dos transatlánticos o dos aviones. two airplanes that collide. What kinds of things, that's commonly called an accident because Eso es comúnmente llamado un accidente porque there's usually multiple factors, multiple individuals involved. None of Porque normalmente hay muchos factores y muchos individuos involucrados y ninguno them who thought, I want this collision to happen. Ninguno pensaba que quería esa colisión, claro. But all different factors kind of coincidentally coincide Pero toda una serie de diferentes factores, más digamos que coincidentemente, accidentalmente coinciden para to create an accident. What the world calls crear un accidente, lo que el mundo llama a eso. an accident. So what kinds of things there where there's, because we've said here there's a group of sinful conditions in the soul of probably everyone involved, would you say? Entonces, ¿por qué has dicho que hay un grupo de condiciones pecaminosas en el alma? Y probablemente, ¿a qué te referías? ¿A que todo el mundo las tiene? ¿Qué pasa? Even the people who die as passengers or Incluso la gente que muere, pasajeros, Everyone involved, the even the people who are survivors, incluso la gente que sobrevive, dice Miller, all the people who are relatives of the people toda la gente que son los parientes, who died, all of the people who listened to the event, you know. todas las personas que incluso lo escuchan cosas acerca del evento, en la radio, en las teles. Radio or television, they've all got certain conditions of the soul that have contributed to the accident. Todos han tenido ciertas condiciones en el alma que contribuyen al accidente. Y esto podéis verlo en otras revelaciones de hace tiempo, sin hablar de forma tan simple y tan aclaratoria sobre el alma y la condición en oscuridad que tenemos y de corrección y esto, pero lo podéis ver comentado también desde hace años, este tema de la creación colectiva, ¿no? De los eventos a partir de las condiciones emocionales. Y fijaos, aquí podríamos parar un momento para invitarnos a
al tema de, bueno, poner ejemplos por vuestra cuenta, ¿no? Como por ejemplo el 11S. Eso que mucha gente, todo el mundo realmente fue consciente de eso, y eso quiere decir que todo el mundo está involucrado en unas condiciones, pues ya lo veis, cuánto de oscuras para en el alma poder atestiguar ese evento, ¿no? Y el hecho de que precisamente lo que sentimos muchos, os invito a sentir, podemos invitarnos a sentir otra vez, ¿no? Para limpiar el alma, lógicamente, porque lo que sentíamos después de eso no sabíamos, sin saber esto, sin practicar esto. Ahora vemos que podíamos haber practicado más el tema de, lógicamente, al ver que la gente no reaccionaba, además de que ese evento, además hubo muchos trucos alrededor de él, muchos engaños, y lo sigue habiendo en teoría, y la gente como que no queremos, ¿no?, darnos por enterados de que somos un alma y de que tiene esa condición tan oscura, ¿no? Estamos todos pasando la pelota. Y bueno, pues eso es simplemente ese comentario que podría darnos para the so-called accident, because it's not really an accident, it's created through, o sea, ese así llamado un accidente, que en realidad no es un accidente. law. So, and you can think about it, there's the companies involved in it. Está creado por la ley, ¿no? Y puedes pensar en él, pues eso, trayendo al panorama, pues eso, las empresas involucradas. There's the airframe manufacturer, the engine manufacturer, It's massive. O sea, los fabricantes de todo, de las cosas, de los motores, del chasis. the maintenance people, the way in which they handle their jobs and all. La gente de mantenimiento, la manera en que trabajan, cómo manejan esto, la gestión de los trabajos. All their things and the condition of love, handling all of those particular things. Yeah. Y la condición de amor que está manejando, gestionando todas esas cosas en concreto. The condition of care of the pilots involved and Cómo se cuida a los pilotos, the attitudes of the pilots to each other. That all las actitudes de los pilotos entre sí. has a huge effect Yeah. on what they decide to do. Todo eso tiene un enorme efecto en lo que deciden hacer. The level of superiority or inferiority a pilot may have in comparison to the other pilots in the aircraft, and Pues el nivel de superioridad o de inferioridad de un piloto en comparación con los otros en el avión. then you've got, things like, well, we're using fuels that are damaging and explosive, and we're using. Y luego tienes pues todo el tema de los combustibles que son dañinos y explosivos. So we've designed aircraft that are potentially Very quite dangerous. dangerous. Porque el diseño ya en sí mismo del avión es potencialmente muy peligroso. We're traveling at speeds that are dangerous to the human body. Lógicamente estamos viajando a unas velocidades peligrosas para el cuerpo. And on top of that, we're traveling in an atmosphere that's also dangerous to the human body. A través de una atmósfera que también es peligrosa. And so there's so many things that can potentially go wrong, and Hay tantísimas cosas que pueden ir mal potencialmente. most of them are based on either unloving intention, where people are trying to save money, Y muchas están basadas en intenciones no amorosas, ya que la gente está intentando ahorrar dinero, cut costs, save maintenance, recortar costes, ahorrarse en mantenimiento, save money with fares, not design an aircraft that's more safe, Yeah. or eso no diseñando un avión que sea más seguro, or giving the ability for people to be able to escape a potential safety hazard with an aircraft. o sea, o dándole a la gente la posibilidad de escapar de un posible accidente con un avión. And there's so many things that are all based upon economics and other Tantas cosas también basadas en la economía, things that God views as all out of harmony with love. que todas ellas desde el punto de vista de Dios están fuera de armonía con el amor. And they're all attempting to be corrected. Y todas ellas están intentando ser corregidas. O sea, las leyes están ya actuando, como hemos visto, ¿verdad?
para corregir todas esas cosas. So does that mean, playing devil's advocate here, Y eso significa, pregunta Mary, voy a ahora hacer un poco el papel de abogada del diablo. does that mean that we hear about an accident where, 500 people died and airplane O sea, pongamos que estamos en ese accidente donde mueren 500 personas, el avión choca crashes, and we go, oh, they were all just full of sin, and y decimos, están todos están llenos de pecado todos ellos. God obviously thought they deserved what they got. Obviamente Dios piensa que se merecen lo que obtuvieron, esa muerte, ¿no? That's really not what you're saying at all, is it? Eso no es lo que tú estás diciendo en absoluto, ¿verdad? Not at all. No, I'm saying the law. No, claro. It's like a person who accidentally falls off a building. Yep. Estoy diciendo que, bueno, imagina una persona que accidentalmente se cae desde un edificio. There's a whole set of conditions that cause their particular accident, which Yeah. could involve Hay toda una serie de condiciones que provocan ese accidente en concreto, que podrían ser, pues, some negligence, but also could involve somebody. a una negligencia, ¿no? Descuido, pero también It could involve alguien empujándolo a la persona. all sorts of factors, right? Todo tipo de factores. Attraction-based events that are all there to Pero son todos eventos basados en la atracción, ¿no? Que están todos ahí para corregir correct different soul conditions. las diferentes condiciones álmicas. What I'm saying is the whole human race has error-based soul condition Lo que yo estoy diciendo es que toda la raza humana por entero tiene condiciones álmicas basadas en el error, basadas based on sin. en el pecado. Creates accidents. Y eso crea accidentes. Now, the purpose of the accident is to correct the error-based soul condition. Y el propósito del accidente es corregir esa condición. Now, we as humanity have a great capacity to create vehicles that are much Porque mirad, como nosotros como humanidad tenemos una gran capacidad para crear vehículos que sean mucho más seguros. more safer than the vehicles we have created. That applies to cars as well as buses and trains and aircraft. Eso se aplica a todos los tipos de vehículos, coches, buses, trenes, aviones. But we just don't want to spend the money on it, or we don't want to spend the resources on it, or we Y use no queremos gastar ni dinero ni recursos en todo eso. 1/3 of our resources Aun si utilizamos un tercio de nuestros recursos for warfare. para lo militar, Means that we lose a lot of o sea, perdemos mucho potencial en ese gasto militar, potential resources in warfare that could be then reallocated to making our world much safer place for us. un dinero que podríamos poner en ese fin de hacer el mundo mucho más seguro, ¿no? We also have a huge problems with economy. In other También tenemos enormes problemas con la economía. En otras palabras, words, we view money as God vemos el dinero como Dios, rather than love as being the most important en vez de ver que lo más importante es el amor, decision. And so we start making choices, la decisión más importante. Así que empezamos a hacer decisions that are not based upon elecciones y tomar decisiones que no se basan en el amor, love, but based upon money. sino en el dinero. God's trying to correct all of these things. Y claro, Dios está tratando de corregir todas esas cosas. So yes, at some point in the future, I'm sure we can make a vehicle that Y por supuesto, en algún punto del futuro estoy seguro de que podremos hacer un vehículo is in complete harmony with love that allows us to travel, que esté en completa armonía con el amor y que nos permite viajar from here to the other side of the world in a short de aquí al otro lado del mundo en space of time breve without any tiempo. danger to any of us occupants. En breve tiempo y sin peligro para nadie. But we're not going to do that unless we learn about love. Pero no vamos a conseguir eso si no aprendemos sobre el amor. And that's what we need to understand. Eso es lo que necesitamos entender. Now, all of us have errors in love. It's a world epidemic, as we Todos tenemos errores en el amor. Es una epidemia mundial. discussed. And the errors Como ya in hemos love visto. differ per individual, but we are all collectively responsible Y son diferentes para los individuos, pero todos somos responsables colectivamente for what happens. Yeah. And we can't just por lo que sucede. blame, somebody who was a part of the aircraft accident. Y no podemos culpar a alguien que fuera parte de ese accidente de avión, Just the fact that I'm watching it on television means that I must have passed. porque simplemente el hecho de que lo esté viendo por la televisión ya significa que debo necesariamente haber participado.
participated in it soul-wise. a la manera del alma, digamos, en el sentido álmico, Otherwise, I wouldn't have even seen the event. o de otra manera nunca habría visto o presenciado el evento. And so, you know, there's participants all over the world of any ¿Sabes? Entonces hay participantes en él por todo el mundo. kind of so-called accident, but they're not accidents. En todo tipo de accidentes sucede eso, hay participantes en ese nivel álmico, They are all attraction-based events. pero no son accidentes, como hemos visto, son todos eventos basados en la atracción, en las leyes. Laws govern them, and Las leyes lo gobiernan nothing and everything becomes predictable. And this is why God y todo es predecible, se vuelve predecible. Y eso es por lo que Dios can predict everything, because puede predecir todo, porque everything is predictable. todo es predecible en base a la ley, la operación de la ley y la condición de la gente involucrada. Thank you. All right. So that's our first thing that we would. So you can't really say that's an accident, could you? It's not really an accident, O sea, no puedes decir realmente que sea un accidente. but it's what we commonly call We call it accidents. accident, but God Yeah. Pero normalmente le llamamos accidente, pero Dios define it as one. Yeah. no lo define como tal. For God, it's a purposeful creation of events Para Dios es una creación a propósito de eventos intencionada by the law in order to correct a soul-based mediante la ley y para corregir unloving condition. Yeah. una condición álmica no amorosa. And we need to discover what that soul-based unloving. If we want to be self-responsible beings, we want to discover what that is. Y si fuéramos seres autorresponsables, digamos, querríamos descubrir cuál es esa condición, ¿no? Bueno, que de hecho ya somos seres autorresponsables, es lo que nos están diciendo las leyes todo el rato, ¿no? Y lo que vivimos todo el rato, la verdad, las leyes, la verdad es casi lo mismo, está todo el rato eso, llamando a un ser que ya es responsable de sí mismo, ¿no? Entonces, en este sentido, de que es un alma en el fondo, entonces. We can't make assumptions, and we Forgiveness and can't. repentance will help us. Y no puedes hacer presuposiciones. Y dice Miller, y el perdón y el arrepentimiento nos ayudarán Discover those things. Yeah, a descubrir esas cosas. that's pretty cool. Yeah. Está muy bien, It's dice. great, like in the case of an aircraft, that they actually investigate them. Yeah. Y está genial, dice Miller, que en el caso de un avión, en realidad sí que investigan los accidentes, ¿ves? You know, and accident investigation is a great thing because it Y la investigación de accidentes es algo genial, porque helps an aircraft become more loving. Yes. ayuda a que un avión se vuelva algo más amoroso. So being in something like an accident aircraft investigate, you know, That's my second chosen profession. Yeah, If I like- wasn't doing this, I would. Esa era dice Mary, mi elección de profesión segunda. do that. That's a I'm so fascinating fascinated. area. Como si hubiera de pequeña había pensado en ser investigadora de accidentes, parece. But you do it if you're focused on loving people and O sea, si te enfocas en la gente amorosa, and looking after people's lives and caring for people and caring. o sea, y te enfocas en el cuidado de la gente de la vida y cuidas de ellos, de la gente, For the pilots and caring for the company who runs y por los pilotos y la empresa. the operation and caring for everyone involved, then you can see that you can do a lot of good things. Yeah. And what those Y claro, entonces puedes entender que podrías hacer una gran cantidad de cosas. aircraft accident investigators have found that when people have been unloving in their Y lo que han encontrado los investigadores de accidentes es que cuando la gente no es amorosa en sus elecciones, choices, it actually causes a lot more accidents, eso provoca muchos más accidentes, so-called accidents. Yes. So can they De really los be said to llamados. be accidents? así llamados accidentes, pero claro, entonces pueden realmente ser llamados así. You know, somebody who's holding on to sin within themselves and O sea, siempre dice Mary, hay alguien que está aferrándose al pecado dentro de sí mismo that has a ripple effect y eso tiene un efecto dominó onto so many other people. Yeah. en mucha otra gente. It could be just simple, you know, things that a person chooses to do out of harmony, love,
breaking a rule here or a rule there. Y pueden ser simplemente, pues eso, cosas que la persona elige hacer fuera en desarmonía con el amor, quebrantar una regla aquí, otra allá. Can cause 500 people to die. Y eso puede terminar provocando que mueran 500 personas. Yeah. But it's not just that little tiny thing Yeah. that the aircraft accident investigation would expose. No. Pero no es solo esa diminuta cosa lo que una investigación del accidente de avión expondría. Because there's also all the collective soul condition Porque también está pues todas las condiciones colectivas del alma. Yes. that they haven't been able to investigate. If we do aircraft Y eso no los investigan. investigation God's way, God's way. No son investigadas esas condiciones lógicamente colectivas álmicas, pero si lo hiciéramos a la manera de Dios, la investigación del accidente de avión, así We have to also look at the soul condition eso es lo que haríamos también. Miraríamos esa condición del alma of all the people involved. and so what was de toda la exposed to gente. those people. Mhm. Yeah. Yeah. Okay. Eso es lo que se exponía, lo que fue expuesto en todas esas personas involucradas, ¿no? Incluso hemos visto, como han dicho, los que vemos el accidente o el atentado, lo que sea, ¿no? El llamado atentado. All right. Our second definition of what is an accident, or what's Una segunda definición de lo que es un accidente commonly called an accident, making a mistake due to a lack of education or sería cometer un error debido a una falta de instrucción o de educación a lack of developed condition of love. o una falta de tener desarrollada la condición en el amor, una falta de desarrollo en la condición en el amor That results in the breaking of one or more of God's laws que deriva en la ruptura, digamos, de una o más leyes de Dios and the subsequent consequences that y las subsiguientes consecuencias come from that mistake. que vienen de ese error. So O sea, here we really need to define a mistake as well, don't we? y aquí realmente necesitamos definir también un error, ¿no? Yes, so you're basically saying a mistake is a mistake in love. Yeah. O sea, aquí básicamente estamos diciendo que un error es un error en el amor, Yes. And it's something that I Triggers have. behaviour. que detona un comportamiento. You're saying it's something that I'm O not. sea, estás diciendo que es algo que yo no Educated about. I'm not estoy instruida sobre ello, ¿no? Sí, dice Miller, no estás instruida. educated about. It's a sincere lack of awareness or knowledge. Es como me falta discernimiento, digamos, conciencia, es una honesta falta de discernimiento, de conciencia. Maybe give an example. It's easier probably to do. Mira, te voy a dar un ejemplo, probablemente, claro, es más fácil de tratar. Deal with an example. Yep. When we first incarnate in the Cuando encarnamos por primera vez conceived condition, we're en la condición esta de concepción, de la concebida, completely void of information. We estamos completamente vacíos de información. don't know anything. No sabemos nada. Like most people, religious people may suggest. A lo contrario de lo que mucha gente, sobre todo religiosa, podría sugerirnos, que We don't know anything. sin embargo no sabemos nada. We're like a blank soul. Somos como un alma blanca, digamos. Yeah. We're blank with emotion. We don't know any emotion. We Estamos en blanco sobre las emociones, no sabemos nada sobre ellas, don't know what it's like to experience emotion. We no sabemos lo que es experimentar emoción, don't know ourselves. We don't know what life is. We no sabemos sobre nosotros mismos, sobre lo que es la vida, don't understand life. We don't understand anything. no entendemos la vida ni nada. When we get to be 1 or 2 years of age, we Luego cuando llegamos a los 1 o 2 años de edad, start to understand a bit more, but we don't understand what it means to be in love. empezamos a entender algo más, pero no sabemos lo que significa estar enamorado We don't understand what it means to have sex. We don't. o tener sexo. Life is a growing experience where we La vida es una experiencia de crecimiento donde learn new things based on our development. aprendemos nuevas cosas en base a nuestro desarrollo By design, by By God. design. Yeah. y por diseño. Design.
Because we can't absorb all the truths of the universe in one hit. Porque no podemos de golpe absorber todas las verdades del universo. It would be an impossibility. It would kill us. Sería imposible y nos mataría. So we need to be able to absorb all the truths of the universe in a gradual process. Así que tiene que ser un proceso gradual de absorción de la verdad del universo. Right? That's why God designed it to be a gradual process. Eso es como Dios lo diseñó para que fuera un proceso gradual. And the gradual process includes the earth-based experience and then what happens after we die. Y ese proceso gradual incluye la experiencia de la tierra, en base a la tierra, y luego lo que sucede después de que morimos. The process that happens there and then what happens. Lo que sucede en ese lugar, ¿no? Lo que hemos estado hablando, el mundo espiritual, incluso el celestial, mientras esté abierto. After we transform into celestial being. Entonces, incluso lo que sucede después de que nos transformamos en un ser celestial. What happens there and then what happens when we. Lo que pasa ahí, lo que pasa cuando Cuando entramos incluso en la unión del alma, en la unión álmica de las dos almas gemelas, que bueno, ahora está entrando en un ejemplo como que está recordándonos lo básico, que es bastante simple, aunque es muy profundo, pues de la experiencia que en realidad ellos recuerdan, ¿no? De muchos planos espirituales que van recordando experiencias y amigos, incluso tenemos entrevistas con amigos del plano 6, no sé qué, a los que le enseñó el tema del amor divino. Bueno, pues está hablando de todo eso y las experiencias que terminan de alguna manera, no es que terminen, pero en la unión álmica. Y quién sabe lo que sucederá después, incluso de la reunión álmica, porque nadie puede estar en ese sitio desde esta tierra. O sea, fíjate, esto es muy interesante, pasa es que se sale completamente del tema, pasa es que aquí lo trae, pero nadie puede desde esta tierra, o sea, no sabemos desde otras tierras si ya están experimentando y la gente ya sabe, la gente común, otras tierras que a lo mejor no han sido tan afectadas por una caída como aquí, etcétera, lo que es experimentar las almas, la reunión de las dos almas gemelas, después, lo que viene después, en un estado pleno, ¿no? Ellos, por de pronto, vienen desde una reunión álmica, por lo menos estas 7 parejas, que son para reencarnar, que no hay reencarnación, sino solo en estos casos que son contados con las manos, los dedos de la mano prácticamente, en cuanto a almas gemelas, por ahora. Y eso, ¿no? Pues es que se está metiendo a poner un ejemplo como muy grande. Entonces, desde esta tierra, quién sabe, ¿no?, lo que depara el futuro después de la reunión álmica. Los potenciales que hay ahí. But the reality is that possibly and probably is even higher conditions. Pero la realidad está en que posiblemente haya condiciones más elevadas que alcanzar, que todas ellas al ser alcanzadas gradualmente en el tiempo mediante el proceso transformador del alma, ¿no? Dado ese hecho, en cualquier momento del tiempo hay información que no tenemos, claro. Y eso es legítimo. Y no lo sabemos. God doesn't punish or penalize sin where we don't know things. Given that being the fact, at any single point in time, there's information we don't have, and it's legitimate. Yeah. It's not like we don't know, yeah, and we legitimately do not know. Now, God doesn't punish or... Y bueno, eso, no pasa nada que no lo sepamos. Ahí hay algo que no pillo muy bien, pero no importa. La idea es que Dios no nos castiga, por supuesto. En realidad nunca castiga, pero no penalizan las leyes, la aplicación de las leyes, por el hecho de que no sepamos. No se penaliza el pecado cuando no conocemos las cosas. O sea, él simplemente ve las cosas como errores en el amor.
That's all donde aún no hemos aprendido sobre el amor. he's really, and he's trying to teach us about love. Yeah. Eso es realmente, y está intentando enseñarnos sobre el amor. So this second collective thing of accidents, you could say, Y esta cosa segunda colectiva sobre los accidentes, podrías decir que estamos viendo ahora, when we didn't know anything about love and we didn't know what we were learning and we didn't know o sea, es en el caso donde no sabíamos nada sobre el amor, sobre el aprendizaje, no sabemos no sabemos lo que estamos aprendiendo, through the experience. You could liken it to a child y no lo sabíamos nada de eso mediante nuestra experiencia, así que lo podíamos asemejar a un niño getting up to walk for the first time. He doesn't know. que se pone a intentar caminar por primera vez, no sabe, He drags himself up. He's ahí se pone, se arrastra, se levanta un poco, no sé qué, standing, wobbling. He makes y tambalea, no sé a qué, few steps, falls flat on his face, has a bit of a da unos pocos pasos y ala, se cae, se pega con toda la cara y empieza a llorar un poco. cry. His crying is the result of the sin. Su lloro es el resultado del pecado. So He fell over. He it hurt is- himself. He cried. O sea, tú te caes y lloras. Y, ya está. It's a sin to fall over in that. Y dice Mary, es un pecado caerse. It's an accident, a true accident. It's a true accident. Es un verdadero accidente. Fijaos, ¿no? Aquí es como muy gracioso porque lo llama igual, pecado. Mil era eso, cuando nosotros diríamos un error, ¿no? Pero bueno, es para hacer quizás como un guiño, ¿no? Para, igual que nosotros que no queremos sentir lo que está detrás de la palabra pecado, ¿no? Pues aquí vamos a exagerar y a llamarle todo pecado, ¿no? Entonces esto es como da para mucho comentario, ¿no? Porque bueno, ya yo os invito a... Accident, isn't it? And so therefore the crying is the completion O sea, es un verdadero accidente. Y el lloro es la compleción, la completitud, el consumarse of the accident. Yeah. del accidente. From God's perspective, the Desde la perspectiva de Dios, crying, the result, el lloro, que es el resultado, is the completion of the sin. es lo que hace, lo completa el pecado. In other words, there is no more penalty. Es decir, no hay más penalización. That's it. Eso es todo. He fell over, he cried, he now feels Se cae, llora, ahora se siente mejor, better, he gets up, he tries again. se levanta e intenta de nuevo. That's it. There's no more to it than that. Eso es todo, no hay más en ello. There's no future punishment of that soul. No habrá castigo en el futuro para esa alma, Now there's nothing more, compensatory no compensatory effect no hay efecto compensatorio más anymore other than the fact that he just cried. que el hecho de que ha llorado. That's the only compensatory effect for Es el único efecto compensatorio falling over. So por caerse. what if I'm a child and I fall? Porque aquí lo que habría que comentar mucho es eso, ¿no? Porque en realidad no estás quebrantando, si pudieras, hay muchas formas de decirlo, pero es como ahora lo va a decir, quebrantar la ley de la gravedad. Pero claro, no, eso lo que estás haciendo es que, claro, que en el sentido de que tú no la estás teniendo en cuenta, pero en este caso porque no sabes. Y por eso no es un pecado, ¿no? Ese es un verdadero accidente. Entonces esto con todas las otras leyes, ¿no? Vale lo mismo. En el momento dado que nos vamos recibiendo, siendo seres autoconscientes y siéndolo cada vez más, o sea, asumiendo lo que somos un alma, pues nos vamos a dar más cuenta cada vez de las leyes y ya no van a ser accidentes las cosas, ¿no? Las leyes que ya son de leyes más que afectan más al alma, ya no al cuerpo físico, ¿no? Porque es como un poco ridículo, ¿no? Hablar pero es precisamente para esa comparación y para que tengamos la analogía, que es ridícula y graciosa, ¿no? De que nos caemos y como quebrantamos una ley. En realidad, esa especie de... no es una sola ley, ¿no? Porque es como el cuerpo que nos duele y entonces lloramos y bueno, o sea, es como que ese quebrantar es lo que os propongo para comentar. Es como ese quebrantar es como no tener en cuenta, ¿no? La ley. Lo que pasa es que no es un no tener en cuenta a propósito, que luego los pecados intencionales pues ya es que no tenemos en cuenta a propósito
que nos duele. Por ejemplo, cometemos un acto malvado contra otra persona, sabemos que duele en el alma, pero no lo queremos tener en cuenta y no nos importa caernos, golpearnos, en este caso no el cuerpo, sino el alma, y seguir haciendo el mal, por así decirlo, ¿no? Y eso, pues, se nos intenta instruir, aunque tenemos muchas anestesias en esta era, para no instruirnos sobre todos los actos que están en desarmonía, que es de lo que van en gran parte estas charlas, ¿no? De sensibilizarnos y de cuántos actos están realmente en desarmonía y estamos mutilando, por así decir, degradando la condición de nuestra alma, aunque el alma ya es perfecta, es natural en su estado de amor, pero sin desarrollar el amor natural y mucho menos a veces ni siquiera atenta del otro tipo de amor, el amor divino, que puede acelerar las cosas, como hemos visto. Entonces, y que es otro tipo completamente diferente de amor. Y over. It's a ¿qué pasa si soy un niño y me caigo? Dice. true accident from God's perspective, but mum or dad rushes over and says, ¿Qué pasa si, vale, es un accidente realmente, accidente desde la perspectiva de Dios, pero ¿y si viene corriendo ahí mamá o papá y me dice, don't cry, you're all right. no llores, estás bien, no ha pasado nada? Well, now mum and dad are committing a sin. Pues ahora mamá y papá están cometiendo un pecado, dice Miller. And there's a hurt that's entering me from not the Potentially. fall, but Y entonces, si soy el niño que le están haciendo eso, habrá un daño que está entrando en mí. Y dice Miller, no necesariamente. from mum and dad. Potentially. Yes. O sea, potencialmente sí. It doesn't have to enter you. O sea, no tiene por qué entrar en ti, It may enter you. Yes. pero podría hacerlo. It depends on the child and what predispositions it has, Depende del niño, de qué predisposición tenga, and a lot of other Yeah. factors. Yeah. But it muchos otros factores. may. If the child shut, Pero podría. so I should have completed the idea. If If the child is shut down violently, if the, Y si el niño es apagado en esa reacción de lloro, si es acallado, y si lo es violentamente, dice Miller, don't cry, you know, and they hit it you're for being crying. incluso le podrían golpear, dice Miller, y mientras dice Mary, no llores, los or padres... they're diminished in some way to shut off their emotion. O sea, de alguna manera es aminorado, digamos, por así decir, para acallar su estado emocional, Experience, Yeah. then it's su experiencia emocional. Now the child is not completed. Entonces ahora ¿qué ha pasado? Dice Miller, ahora el niño no está consumado, digamos, no ha completado, The result of the sin, no ha completado el resultado del pecado, which is the breaking of the law. which que es la ruptura de la ley. is the falling down. Yeah, breaking the law of gravity. Sí, simplemente la caída, dice Mary, sí, dice Miller, quebrantar, por así decir, la ley de la gravedad, sí. Yeah. You fell down and hurt yourself, Yeah. broke the law of gravity. O sea, te caes y te hieres a ti mismo. Fijaos, ¿no? Es como que tú te haces una herida, eso si conoces ya la ley de la gravedad, pues es un pecado. O sea, si tú te tiras de un edificio y te suicidas, o te quebrantas, o sea, te rompe la pierna y todo eso, pues ya lo has hecho aposta y estás oscureciendo la condición de tu alma, porque tú ya conoces la ley de la gravedad. O sea, estamos viendo cómo es la pareja de opuestos. Quizás sería conocer una ley y o sea, quebrantarla a sabiendas, y quebrantarla es en el sentido de que articulada con el resto de leyes va a conseguir un efecto que te es dañino visto globalmente para ti y para otros, ¿no? Entonces quebrantas la ley, pero claro, el niño en ese sentido, ¿no? Quebranta la ley y no eso no lo sabe y ya está, ¿no? Lo que estamos viendo. You hurt yourself, Yeah. right? You fell down, you hurt yourself, you break O sea, te caes y te hieres, the law of gravity, you cry, it's over. rompes, quebrantas la ley de la gravedad, lloras Right. y se But acabó. if you're punished for crying, Pero si te castigan por llorar, now you will store that hurt, and now at some point entonces vas a almacenar ese dolor in the future, that hurt will need to be released. y en algún momento del futuro ese dolor, esa herida necesitará ser soltada.
So is the hurt associated with the fall or with Y entonces pregunta Mary, ¿el dolor está asociado con la caída o the emotional shutdown? con el apagado emocional este que es causado por los padres o quien sea, ¿no? Both. O por ambos. When you fell, Yeah. which is O sea, el dolor está causado por la caída o por el apagado que realizan los padres, que puede ser más o menos violento, ¿no? Y dice Miller, ante la pregunta, ¿hay un dolor inicial cuando te caes? Claro, a physical one, que es físico, no emocional. fell down. Well, that's it. You cry because it hurt, Ya está, y lloras porque duele y bien. physically hurt, so you cry and let it go. Yeah. Right. The emotional hurt is more damaging, Yeah. El dolor emocional es más dañino, where the suppression of the tears Where you either o sea, la supresión de las lágrimas, judged or punished for the for the tears. tears donde eres bien sea juzgado o castigado por las lágrimas, entonces esta herida emocional es más. Yeah. if you're laughed at or you're judged Si te ríes de las lágrimas o las juzgas for the tears or whatever, o castigas esas lágrimas del niño, now that's a more painful experience, which esa es una experiencia más dolorosa que obviously will have obviamente its own, problems Yeah. inside. conllevará sus propios problemas, If you refuse to let them go, unos problemas dentro de ti. Yeah. which most children are taught to do, Si luego te niegas como niño a soltarlo, ¿no? Y los niños, la mayor parte, son enseñados a eso. you'll have a build-up of those things over time. O sea, durante el tiempo vas a tener una acumulación de esas cosas. So the reality is a mistake, a true O sea, la realidad es que un verdadero error, mistake, is really just an instant reflection of the law being broken. solo como un reflejo instantáneo del quebranto de una ley, digamos. And remember, the law is there for safety purposes. Y recuerda que la ley está ahí por propósitos amorosos. O sea, la ley de la gravedad en realidad es una ley amorosa, ¿no? Sin la cual no podríamos convivir aquí, ¿no? Y tener todo esto. Entonces, la ley está por propósitos de seguridad, digamos. You know, so the child learns that if he gets too high off the ground, Entonces el niño aprende que si se levanta demasiado lejos del suelo, o sea, si se sube falls over, he's going to really hurt himself. y se cae, pues va a herir mucho. Because if he's just walking along and falls over, it's bad enough. But if he gets O sea, porque si va caminando y se cae, está mal, ya está mal con eso. Pero si se le pone muy alto, se sube a algún sitio, high off the ground and falls over, Yes. it's going to be a disaster, right? Yeah. And so the child Va a ser un knows that. desastre. First Así he que falls and now goes, I've got to just take a el niño lo aprende en las primeras caídas little bit more care, you know? There's y así tendrá un poco más de cuidado después. And if I fall down, I'd crumple down or whatever. Yeah. And after it, Y si me caigo, pues y también aprende a encogerse en las caídas, a acurrucarse, a achicarse para tener más destreza. yes, I'm going down, so I might as well just crumple down and it's not going to hurt so much then, you know? Sabe que ya acurrucándose no va a doler tanto, etcétera. And the child learns the ways to deal with the effect of the law. of gravity. Así que el niño aprende maneras de tratar con ese efecto de la ley, ¿no? Using this particular technique. Usando esta técnica en particular. The child did break the law, he fell down. O sea, desde la perspectiva de Dios, el niño sí quebrantó, digamos, esa ley cuando cae. The law of gravity has been broken. There's a penalty, which is that, Y hay una penalización que es, The force of the body got it. yeah, the force of the body is going to o sea, la fuerza del cuerpo va cause a provocar another hard surface. que al tocar otra superficie dura, pues It's going to hurt. duele y todo. But from God's perspective, there is no sin Pero claro, desde la perspectiva de Dios no hay ningún pecado in the sense of something that needs to be repented for en el sentido de algo que haya de lo que arrepentirse or forgiven. o perdonar. It's just a learning process in Simplemente es un proceso de aprendizaje those circumstances. en esas circunstancias. Mistake, a true Yes. accident from God's And there perspective. is no O sea, desde la perspectiva de Dios sería un verdadero error, un verdadero accidente. further future penalty upon that soul O sea, no hay penalización futura ulterior sobre esa alma. for that mistake, So is it other than the fact that the law just operated immediately.
otra cosa que no sea el hecho de que la ley simplemente operó de inmediato and gave the result. y se resolvió So it would be así, correct- como hemos visto con el lloro, ¿no? Fijaos aquí, podemos parar un momento, qué gracioso, ¿no? Pues cómo convertimos en pecados lo que son errores o accidentes, ¿no? Por la inercia de la educación. Nos vamos pasando, es convirtiendo eso, la inocencia del universo, por así decirlo, en las leyes, en todos los niveles, que son todas amorosas, como decimos siempre, las convertimos por nuestra ignorancia y por nuestra complicación de esta que conlleva el ya llevar cargada en el alma los manchurrones que pintábamos ayer, ¿verdad? Pues actuamos así confundidos, ofuscados por el pecado que ya llevamos dentro y convertimos en traumas y dramas y cosas que eso. To say then that where there is no pre-existing O sea, sería correcto decir entonces que cuando no hay ningún pecado preexistente sin Mm-hmm. within me, but I dentro de mí, break a law, pero quebranto una ley, digo, that is a Digamos. true accident, eso sería un accidente verdadero. a true mistake and an accident from God's perspective. O sea, desde la perspectiva de Dios sería un verdadero accidente o eso. Correct. Yeah. And it's not even if there's Correcto. Y no es solo no pre-existing sin, it also is if there's no pre-existing no solo si no hay ningún pecado preexistente, también es sin which you caused. si no hay pecado preexistente que tú causaste. So if an adult caused the child to be unsteady, Yes. Por ejemplo, si un adulto provoca que el niño esté inestable en alguna silla, ¿no? En algún sitio, right, due to different emotions in the adult already debido a que hay ya en ese adulto hay diferentes emociones, being projected at the child, o sea, diversas emociones que están siendo proyectadas hacia el niño. Yeah. that's different for the adult than it is for the child. If the Eso es diferente para el adulto de lo que lo es para el niño. child falls over under those circumstances, the adult will pay its penalty. Si el niño cae bajo esas circunstancias, es el adulto quien pagará sus penalizaciones Emotionally, emocionalmente. Compensative effect for the for the parent. adult, O sea, hay un efecto de compensación para el adulto, para el padre o madre. not for the child. Holy mackerel, there's No para el niño. Esto ilustra lo que acaban de decir antes, ¿no? Entonces dice ahora, exclama Mary, vaya leches, ¿no? Hay mujeres women all over the world who are mothers who've projected por todo el mundo que son madres y que han proyectado terrible fear at their children every miedos terribles a sus hijos time they go and do any physical activities. siempre que los niños hacen cualquier actividad física, So you're saying that has an impact on the child y eso impacta en el niño. and the the child's parent will have to subsequent pay. lack of confidence Y el padre o madre tendrá que pagar, dice Miller, y dice Mary, hay una absoluta falta de confianza, which then creates accident. o sea, se nos puede pegar esa falta casi absoluta, digamos, de confianza en la vida muchas veces, ¿no? Y eso luego posteriormente crea accidentes, dice Mary, And physical harm for the child. Will be daño físico, paid for by the parent. The parent. Because the y eso será penalizado hacia el padre madre, pagado por ellos, parent projects the emotion of fear on the child. porque el padre proyectó ese miedo sobre el niño, And That's that's what caused their uncertainty. y eso es lo que causó su incertidumbre. Does that make sense? I'm just So we can see that for the child, Así que podemos ver que para el niño it doesn't really matter whether the parent caused some pre-existing conditions in the child. para el niño realmente no importa si el padre o madre causó esas condiciones preexistentes en su hijo. What matters is who caused it. So Lo que importa es quién las causó. the child didn't cause the pre-existing condition O sea, el niño no lo hizo, no causó esa condición preexistente, that causes the accident. So the child esa condición que provoca el accidente.
It's not responsible. So the only effect is Así que el niño no es going to responsable. be the effect of gravity in this Así que el único efecto va a ser ahí el efecto de la gravedad, particular case, and no other effect. And it's en ningún otro efecto. O sea, para el alma del niño, ¿veis? No tiene ninguna historia, ¿no? No va a tener que pagar por ese miedo proyectado, aunque luego ese miedo proyectado se puede ir acumulando, ¿verdad? Y podemos ir grabando el alma cada vez más. Pero en este accidente en concreto, de un niño muy pequeño, pongamos, que se cae debido a unas condiciones de proyección de miedo, lo que sea, o de inestabilidad o de descuido, lo que sea, de los adultos, pues ahí, ahí es muy sutil todo esto al final, si lo empiezas a imaginar o a intentar sentir, ¿no? done and dusted the moment the child is allowed to cry about the whole thing. O sea, porque todo acabó en el momento en que el niño se le permita llorar, también en este otro accidente, ¿no? Para el niño es un accidente y para el adulto ya no es tan accidente, ¿no? Lo que estamos viendo. It's done and dusted. There's no more results. It's O sea, ya se acabó con eso y ya no hay más resultados. a normal fact of life. So then it's also fair to say that Eso es un hecho normal de la vida. Así que, dice Mary, también sería justo decir the majority of accidents happen in childhood. With the majority que la mayoría de accidentes suceden en la infancia. of God's definition of an accident, Yes, I mean, Sí, la mayoría de los accidentes tal como los definiría Dios. true accidents true accidents happen happen in in childhood. childhood. Because beyond that point, so say I'm shut down and then I have sin within me, Porque más allá de ese punto, pongamos que estoy ahí ya apagado en mis emociones, no sé, acallado, bloqueado, ¿no? sure, my parents shut me down, but I'm carrying that. Now God wants me to be O sea, mis padres me han hecho ese acallado, digamos, y ahora llevo eso por la vida. Ahora Dios quiere personally responsible for that sin. que yo sea personalmente responsable de ese pecado. Yeah, no, So- but we've got to be careful here because God Mira, pero tenemos que tener cuidado aquí, porque Dios always attributes the sin to its original cause. siempre atribuye nuestro pecado, o sea, el pecado a su causa original. Yeah. So if you have, as a result of your parents' sin, emotions in you that then cause you to have accidents, then Si tú tienes, debido a lo que hicieron tus padres, emociones dentro de ti que te hacen tener accidentes, they're not going to be attributed to you. They're going entonces no se te van a atribuir a ti, to be attributed to your parents' sin. se van a atribuir al pecado de tus padres. Right? So all through your life, in fact. So it's not only just as a child, but all through Y no solo entonces, como cuando eres un niño, sino todo a través de tu vida. your life, there are times when you're learning and it's sincere. Hay momentos en los que estás aprendiendo y es algo honesto, es sinceramente And aprendiendo. those times, any mistake that's being made, Yep. Y en esos momentos, cualquier error que se cometa, the result is what the result was, and that's it. It's over. el resultado es el que sea y ya está. We're done with that moment. Y se acabó en ese momento. Just like it was for the child who fell Igual que ocurría con el niño que se caía y lloraba. over and they had to have a cry because they hurt themselves. It's over in the moment. There's no further Está terminado en el momento, ya no hay future ninguna action, decision, acción compensatory compensatoria en el futuro, ulterior, nada. effects, forgiveness, repentance, nothing Efectos así compensatorios, ni perdón, ni arrepentimiento, nada. that needs to occur because it's over. Nada necesita ocurrir porque ya está terminado. So, could you give an example of what that would be when I'm learning something emotionally or spiritually? ¿Podrías dar un ejemplo de cómo podría ser eso cuando estoy aprendiendo algo emocionalmente o espiritualmente? I can think Yeah, of it's good. physical. Oh, there's plenty of examples. There's millions of examples. But let's Hay muchos ejemplos, millones. take a few emotional ones, perhaps. Yeah. And let's say I feel that it's a really good thing to try to help people
who are Pongamos que siento que está muy bien ayudar a la gente que está muriendo de hambre starving to get some food. Yep. a obtener algo de hambre, So what I do is de comida. I go around and I collect all the food up and Entonces lo que hago es, bueno, pues ir por ahí recogiendo toda la comida que pueda. I put it all in boxes and everything, and then I send it La pongo toda en cajas y así, y la to envío. another country. La envío, By the time it's got la envío en barco a otro país. there, it's rotten. Yeah. Y pongamos que cuando llega a ese país está podrida. Now, I wasn't educated. I didn't know wasn't. enough about food food and or, O sea, dice Mary, pues no, claro, no estaba instruido lo suficiente sobre la preservación de la comida, etcétera. preservation of food Yeah. and any of those kind of things. yep. My intention was good. Pero mi intención era buena. I wanted to do it for the right reason. Lo quería hacer por una razón correcta, My digamos. intention was good. I wanted to help people Mi intención era buena, quería ayudar a la gente. who were starving in different countries. My intention was very good. There's nothing wrong with my intention. I made a mistake. Yo cometí un error, no hay nada malo en mi intención, cometí un error. So it was an accident. This was an accident. Fue un accidente. There's no sin that's going to be attributed to me. No se me va a atribuir ningún pecado a mí. And the only problem is that the food didn't get there, and I might feel Y el único problema sería que la comida no llegó allí. sad about that, but Puedo que me sienta triste sobre eso, it's not a compensatory effect. It's just It's a as a result of the pero no es un efecto de compensación, es simplemente un resultado result of the law. I'm crying un about resultado de la ley. the Estoy fact that the food spoiled. llorando sobre el hecho de que la comida se deterioró. And I might feel a bit silly that I didn't know about that. Y puede que me sienta un poco tonto por no haber sabido eso, pero But bearing in mind, depending on my age, Yeah. dependiendo de mi edad, claro. but at the end of the day, that would be it. And in Pero al fin y al cabo sería, ya está, eso sería todo. fact, I'll be rewarded for my intention from what God said. Y de hecho seré recompensado por mi intención. Not only does God not include that as a sin, I don't have to repent. I don't have to repent. In fact, God will reward me for O sea, no tengo que arrepentirme de eso, y no solo eso, sino de hecho Dios me recompensará por the ello. fact that I desired to do it, even though it Por el hecho de que deseara hacerlo, didn't work out. aun si no funcionara. So the spoiling of the food, which is the operation of the law, is very much like the operation of the gravity for the toddler. O sea que ese podrimiento de la comida es muy parecido a como la operación de la gravedad para el bebé. There's no actual compensatory repentance. There's no sin Yeah. in the person. Yeah. No hay pecado, no hay compensaciones, ni arrepentimientos en la persona, nada. Here's another example. Let's say Otro someone comes and says, ejemplo. "Look, I need to borrow a knife," and you go, "No worries." Y alguien viene y te pide prestado un cuchillo y tú dices, vale, You give them venga. a knife. Yeah. And they go off and murder their wife with it. Le prestas el cuchillo y él va y asesina a su mujer con él. Yeah. Well, Yeah. you were being kind, doing what they'd asked. Pero claro, tú estabas siendo amable con eso que hiciste. You didn't know their intention. No sabías su intención. Now, at some point in your future, you may have felt it. En algún punto del futuro podría ser que la sientas. If you were developed further emotionally, Si estuvieras ya más desarrollado emocionalmente, you might have felt, oh, their intention. podrías haber sentido su intención For getting a knife, and then maybe you need to ask why they want the knife. y haber pensado, anda, quizá necesito preguntarle por qué quiere el cuchillo. But at the moment, you didn't think of that, and Pero en el momento no pensaste sobre eso. it was just a mistake. Yeah. Entonces solo fue un error. Like, Yeah. you gave them a knife and you gave them the means to harm somebody else. O sea, le diste el cuchillo con el que acabó hiriendo a alguien. Bueno, You didn't know that though at the time. Yeah. no lo sabías en el momento. It's just a mistake. Whatever you feel about it at the moment, you might need to have just a cry that, oh boy, it's terrible that I gave him the knife. You know, you Yes. have a cry about that. That's Puedes tener también un lloro sobre eso, sea lo que sea que sintieras en el momento, y ya está. just an immediate effect of the law. También sería un efecto inmediato de la ley, But it's over and done with from God's perspective. There's pero no está terminado así, desde la perspectiva de Dios. No hay, forgiveness required, no repentance required. no se requiere perdón, arrepentimiento. So earlier we talked about the big airline accident. Antes estábamos hablando de ese accidente grande de las líneas aéreas, Trying to expose a lot of sin within people.
cómo eso trata de exponer una gran cantidad de pecado dentro de la gente. So if I'm a manufacturer and I'm operating on what I understand to be the laws of physics or Y si estoy ahí pues fabricando ese tema dentro de esa industria y opero en eso que entiendo que son las leyes de la física o lo que sea, whatever, when I'm manufacturing a single part cuando estoy fabricando una parte concreta for an aeroplane, and there's no negligence in the way that para un avión y no hay ninguna negligencia I'm doing the manufacture. en la manera en que fabrico. I'm being very careful about materials. I'm being thorough. I'm not trying to... O sea, estoy fabricándolo todo según las especificaciones, con el cuidado con los materiales, estoy siendo escrupuloso. Ahí costs everywhere, and I'm checking everything and double checking everything, like many of them. estoy checando todo, comprobándolo todo bien, todas las cosas rigurosamente. Yes, Yeah. and then there's a meteorological event while the airplane carrying that part is in the air that is not being Entonces luego hay un accidente meteorológico donde ese avión está llevando esa parte que tú has fabricado, va por el aire, encountered before pero es un accidente que nadie se ha encontrado antes. by airlines. Yeah, let's say it's a lightning strike or something that Digamos algún tipo de rayo, lo que sea, algo is unusual and somehow affected some inusual apparatus inside there. y de alguna manera afectó algún aparato dentro, no sé qué. Something's never happened before, Yep. and it Algo que nunca sucedió antes. causes the crash of the plane. All these people die, Y entonces provoca el accidente de avión, toda la gente muere. everyone's dead, and it's traced back to if I had have done this thing different in my manufacture, then I could have prevented it, but nobody knew. Y se puede volver hacia atrás y pensar como si hubiera hecho algo diferente en mi fabricación, entonces hubiera podido evitarlo, pero nadie lo sabía. That beforehand. That's right. Is that an accident? Am I exposing? Is the No, people who died, is their sin? Like, ¿Eso es un accidente? Pregunta Mary. ¿Estoy exponiendo el pecado de todos los que murieran? ¿Qué pasa ahí? Well, no, now we're getting into a place where we've now got a combination of things. Ahora estamos entrando en un sitio donde tenemos una combinación de cosas. okay, Because, and the reason why is because we've now got, firstly, my personal intentions were good. yeah. O sea, en primer lugar, mis intenciones personales eran buenas. However, Sin embargo, flight is a dangerous thing. el vuelo en general es una cosa peligrosa. Yes. And everybody who flies needs to take personal responsibility for the Y todo el mundo que vuela necesita asumir esa responsabilidad personal por eso. fact that it is a dangerous thing. Yes. So if you personally choose to fly, you personally need to take responsibility for the O sea, si personalmente eliges volar, necesitas asumir personalmente responsabilidad por el potencial, potential consequences of flight. consecuencias potenciales del You know vuelo. there's risks. O sea, sabes que hay riesgos. I'm breaking a lot of God's laws. Estoy quebrantando, digamos, una gran cantidad de leyes de Dios. It's like Not driving a breaking, car, but isn't it? yeah, You yeah. know that Sí, es como conducir un coche. there's risks. You know that somebody could do something and it Sabes que hay riesgos, sabes que alguien podría hacer algo wasn't even under your control. que no estaba sobre tu control, por así decir. Accident occurs, Y luego ocurre algún accidente, entre comillas, obviously through the laws, but something occurs and to correct a whole series of y luego ocurre algo para corregir toda la serie de comportamientos behaviors in a lot of different people. Yeah. en una cantidad grande de gente diversa. So your intention wasn't to down the plane. No. Your O sea, tu intención no era estar en el avión. intention wasn't to kill the people. Your intention was even Vamos a ver esto que ahí me he perdido un momento. your intention wasn't to down the plane. No. O sea, tu intención no era hacer caer el avión, claro, Your intention wasn't to kill the people. ni matar Your gente. intention was even to be safe, and your intention wasn't to save money, and your intention wasn't Por eso tu intención era incluso pues hacer cosas seguras y no eras a ahorrar dinero, to you know, it was to do everything proper and right. Your intention era hacerlo todo pues apropiadamente y correctamente. was good all the way along, right? Todo el rato So buena la what intención. within you
Was it triggering? And maybe. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa para ti? Si todas las condiciones que hemos descrito ahora para el fabricante de la pieza esa, entonces, ¿qué estaba? O sea, al final, si todo eso está bien, entre comillas, ¿qué ha activado en ti? ¿Qué se ha activado dentro de ti, detonado en ti? It might have been triggering a feeling of guilt you had from your Puede ser que se haya detonado un sentimiento de culpa que tenías childhood. Yes. desde la infancia. And So- that was a condition emotionally that was in you. Yes. Y eso era una emoción que estaba en ti, o sea, en una condición emocional That needs to be released. que necesita Sí, ser sí. soltada. So then we're going back into the first Entonces, claro, volvemos ahora a la primera definición, definition, which Correct. was there's a group of sinful conditions in my soul. So que hay un grupo de condiciones pecaminosas en mi alma, perhaps not related to the actual manufacture, but quizá no están relacionadas con la manufactura real, digamos, from something else. So That maybe this maybe pain- sino con otra cosa. the reason why it would happened for me trigger. was because I just had some guilt that I had to release, and O sea, la razón por la que te podía haber sucedido es que tenías alguna culpa que tenías que soltar. the event, it was my plan, my part, and I think, and I have some good cries. Entonces surge ese acontecimiento y dices, era mi avión, esa parte que fabriqué. Y entonces, bueno, pues lloras un poco, no sé qué. About, feeling guilty about that. Yeah. And Te sientes culpable sobre then eso. I released the guilt from my childhood, and then it's Y entonces con eso liberas la culpa de tu infancia. done and dusted for me. Gotcha. Y ya está todo acabado así para mí. It's just there to trigger that event, really, to trigger that emotion. O sea, está simplemente ahí para detonar ese acontecimiento, para detonar esa emoción. The laws are operating to O sea, para lo que está ese acontecimiento es en realidad para detonar esa emoción. O sea, fijaos, ¿no? Que sutil, pero hay miles de personas involucradas en un mismo accidente, ¿no? Cada una va a tener esas pequeñas emociones o grandes emociones dentro que va a poder soltar con un simple lloro que no tiene en realidad nada que ver esa culpa con la culpa que él cree por tener esa parte en el avión fabricada, ¿no? Y todo eso. Así que ahora dice Meryl, entonces las leyes están operando para exponer expose whatever sin is within me. Exactly. cualquiera que sea el pecado que esté dentro de mí. And that with the aircraft now, because there's so many people involved, Pero claro, ahora con el avión, ya que hay tanta gente involucrada, dice Miller, hundreds and hundreds and hundreds of people, thousands of people, in fact, are involved. de hecho cientos, miles de personas, Down to Family members, family members, miembros de la familia. rescue res- squads. yeah, the there's so whole many thing. combinations there in that particular event that Tantas combinaciones ahí en ese evento concreto. due to unhealed emotions from the childhood, you can see there's literally thousands of potential emotions that could be dealt with the one. Entonces, debido a todas esas emociones que hay desde la infancia, pues hay cientos de emociones potenciales que se podrían tratar con solo ese evento, ¿no? Event, Yeah. which created the event through the law. Y que crearon el evento a través de la ley. And so the law is just in that regard. Every single person, if they had released those emotions earlier, Yes. Y la ley, en ese sentido, si toda la gente hubiera soltado esas emociones antes, would not have participated in the event. no habrían participado en el evento. Yes. Okay, so that's where we O get sea, fijémonos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fabricante de una pieza, pues esa persona no habría fabricado esa pieza para ese avión, la empresa no la había comprado, o a lo mejor ni siquiera se habría dedicado en su profesión a fabricar piezas, ¿no? De ahí todos los casos posibles que nos podamos imaginar, ¿no? Pero por ley no habría participado. Y si a lo mejor participa en otro evento para otra emoción que tenga dentro, otra culpa pequeñita, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, ahí podéis, qué complejo es, ¿no? to understanding that our first definition of an accident, of what's commonly called an accident, O sea, ahí es donde empezamos a entender esta primera definición de accidente, de lo que comúnmente se llama accidente, on Earth, is
mostly correct in most cases. Yes, or it's a combination of both. Yes, good. Usually, but it's very rare to find one that's just making a mistake. Vamos a ponerlo otra vez, que ahí me perdí. But it is when I say Accident of what's commonly called an accident on Earth is mostly correct in most cases. yes, it's To understanding that our first definition of an accident of what's commonly called an accident on Earth is mostly correct in most cases. yes, or it's a combination of both. Yes. O sea que, pero creo que quiere decir Mary que que comúnmente se llama accidente en la Tierra se ajustan en general casi todos a la primera definición cuando hemos hablado de las condiciones álmicas. Y ahora dice Miller, bueno, es una combinación de ambas. Usually, but it's very rare to find one that's just making a mistake. Pero es muy raro encontrar que una que simplemente sea cometer un error. Due to a lack of education. Due to a lack of education. Un error debido a esa falta de instrucción, de educación. But it is, when I say rare in comparison to the number of accidents. Cuando digo que es rara ese suceso de que sea un accidente, lo digo en comparación con el número de accidentes que hay, ¿no? So the amount of things we call accidents, Yes. the majority of those are actually where there's sinful conditions collectively and individually for everyone involved. Yeah. God's laws are operating to O sea, la mayor parte de accidentes son eso, donde colectiva e individualmente todo el mundo involucrado ve expuesto a través de las leyes de Dios operando, expose that sin. It's not operating to punish ve ese pecado. the sin. It's operating to expose. Y ahora remarca otra vez Miller que no está operando las leyes para castigar el pecado, sino para exponer, That's what I was alluding to before. It's not a para exponerlo. Y eso es lo que hemos visto antes, por eso dice María, eso aludía antes, ¿no? Que no es una cosa punitiva. punitive thing. God is not trying to The laws are all punish us operating in into combination with the collective condition of the emotion. Las leyes siempre están operando en combinación con la condición colectiva de la emoción, The event will occur because of that. y el evento ocurrirá debido a eso. You could almost say the event is occurring because of the collective mixture of emotions in each. Podrías incluso decir que el evento está ocurriendo debido a la mezcla colectiva de emociones Each individual involved in the event en cada individuo involucrado en el evento, and interacting with the laws that God has made. Yeah. interactuando con las leyes que Dios ha hecho. And that's why the event occurred. Y eso es el motivo de que ocurra el evento. So God doesn't see those kind of events as, I'm punishing you for this and I'm No, claro, no, Dios no está viendo esos eventos como, te voy a castigar por esto y... punishing you for that. And you get a Por lot lo of otro. religious people who go down that track, I don't Pero y como vemos a mucha gente religiosa que va por ahí y en ese sentido habla, ¿no? know why God punished me by taking my Sabes que Dios me castigó haciendo que muriera mi hija, daughter away from me by that accident. llevándose a mi hija en ese accidente. All those kind of things. It's not the case at all. God's just Eso trying to no es así para nada. Simplemente es Dios intentando corregir condiciones emocionales pecaminosas que están preexistentes ahí. existing. Yeah. And the laws are trying to do it. God's intention is always loving Y las leyes están intentando hacer eso y la intención de Dios siempre es amorosa. for you. And even the laws' intentions are to correct Para ti es amorosa e incluso las leyes e intenciones están conditions so that your life will be better. para corregir las condiciones de modo que tu vida sea mejor. And so that you don't create so-called accidents. Y también para que no crees más de esos llamados accidentes, entre comillas. Yeah, so there's less pain and suffering on the planet. Yeah, Y así que haya menos dolor y sufrimiento en el planeta, dice Mary. the reality is if everybody dealt with the underlying causal emotion, La realidad es que si todo el mundo tratara con esas causas subyacentes de emociones, there actually would be de sus emociones, entonces realmente no habría nothing defined as an accident that nada definido como un accidente. would not be a mistake. Yeah. Nada así que no fuera realmente un error. O sea, todo lo que definiríamos como accidente serían en realidad errores. In other words, a lack of education. Yes. O sea, una falta de instrucción, en otras palabras.
But at the moment, that's not true. Pero por el momento no es cierto eso. At the moment, most of the so-called accidents Por el momento, la mayor parte de esos llamados accidentes are not due to a lack of education. no son debidos a falta de instrucción, They are due to the choices, collectively and individually, we son debidos a las elecciones que colectiva e individualmente are making as societies and individuals. estamos haciendo esas elecciones debido, o sea, como sociedades y como individuos, esos accidentes se deben a esas elecciones que estamos haciendo como sociedades y como individuos That affect our long-term conditions of what's y que afectan a las condiciones a largo plazo going on, and therefore create de lo que accidents. pasa y por lo tanto crean accidentes. We tolerate large amounts of deaths, like for Toleramos enormes cantidades de muertes, instance, vehicle deaths. por ejemplo las que van en los coches, los vehículos. We tolerate large amounts of vehicle deaths every year without correcting why they Todo tipo de vehículos y no corregimos por qué ocurren. occur. Now, some corrections are being made, like airbags, Sí que se hacen algunas correcciones, como los airbags. for example, and but everyone wants to go fast. Pero claro, mira cómo todo el mundo quiere ir más rápido siempre. That's part of the problem, right? Everyone wants to get there. Eso forma parte del problema, ¿no? Y todo el mundo, todo el mundo quiere llegar antes. there's emotional conditions of the lack of love that are about that. About Y ahí tenemos condiciones de falta de amor. Vemos en esos comportamientos. wanting to get there fast, wanting to get Querer llegar antes, rápido. there soon, and not leaving enough time, and all those kind of things. Y eso no dejando suficiente tiempo, todo ese tipo de cosas. They are a big part of accidents, and it doesn't matter how many airbags you have. Eso forma una grande parte de los accidentes y no importa cuántos airbags tengas, Depending on how fast you're going, it can be disastrous, right? pues depende de la velocidad, puede ser desastroso. So there's also tolerances of vehicles and maintenance and repairs, and Porque también hay tolerancia en ese tema de los vehículos, de las mantenimientos, reparaciones, all these other things of Standards. which we're individually liable. todas esas cosas de las que nosotros individualmente, todas esas otras cosas a las que nos vemos expuestos y somos responsables individualmente, And responsible for, Yeah. and many of us don't carry them out. We y muchos de nosotros pues no las asumimos, ¿no? Y las toleramos. tolerate something getting worse and worse and worse and worse. O toleramos que algo se vaya haciendo cada vez peor y peor y peor, ¿no? Como en el mantenimiento de los vehículos y esas cosas. Until it's almost completely unroadworthy, and then we go, "Oh, I got picked up the other day for being unroadworthy. How unfair is that?" You know. Entonces salgo ahí con quizá el vehículo completamente inservible y ¡ay, qué injusto lo que me ha pasado! Y todo eso, ¿no? Without seeing the love-based issues involved with that. Sin ver los asuntos en base al amor, o sea, los asuntos relativos al amor que están involucrados en lo que ha pasado, ¿no? Yeah. And it's one thing to drive, 200 kilometers an hour on an autobahn. Y claro, es diferente si vas a 200 kilómetros por hora en una autopista en Alemania, Knowing the risks Yeah. that 200 kilometers an hour, sabiendo los you're not riesgos, gonna cope with anything that happens. sabiendo que tu cuerpo ahí ya no va a poder lidiar con nada de lo que suceda. Right? It's one thing to do that, right, and to do it in relative safety because you're all going in the same direction. Y hacerlo en unas condiciones relativas de seguridad porque estás todos en la misma dirección, en esa autopista. And then there's no one stopped and all those things. There's other risks that are heightened on a two-way. Porque claro, hay otros riesgos que se elevan cuando vas en una carretera de doble dirección. Highway are reduced on an Of course. autobahn, so you're So- weighing risks. Versus risk. Yeah. And this is O sea, tú estás ahí como sopesando unos riesgos contra otros. what we do very badly because most of our risks, when we start taking risks, humans also take risks with love. Yeah. And that's where we start making sinful mistakes. Yes. Y eso es lo que hacemos bastante mal, dice Miller. Porque muchas veces empezamos a
a asumir riesgos con amor. Vamos a ver lo que dice. Weighing risks. Versus risk. Yeah. And this is what we do very badly, because most of our risks, when we start taking risks, humans also take risks with love. Yeah. And that's where we start making sinful mistakes. Yes. O sea, y empezamos a cometer errores pecaminosos cuando hacemos esos tomar riesgos con el amor. Ahí no sé si se entiende muy bien. Vamos a ver si se explica. We stop considering love and we make the sinful Sí, que dejamos de considerar el amor mistake, and now the laws are all in y cometemos ese error pecaminoso, digamos, y ahora las leyes están todas operando operation to correct it. So something's going para corregirnos. to happen now. Yeah. Eso es lo que sucedería ahora. And this is the same with even things like terrorism and things like that. Y es lo mismo con cosas incluso como el terrorismo y así, A direct result of other conditions existing. Yeah. que son el resultado directo de otras condiciones existentes. And any intelligent person knows that. Yes. Y cualquier persona inteligente lo sabe, Terrorism doesn't just pop out of nowhere. porque el terrorismo no surge de la nada. A person who's completely happy with their Doesn't life choose, and their family Una persona que es completamente feliz con su vida, su familia, and has a completely sound and psychologically sound viewpoint of life que tiene un punto de vista sobre la vida completamente sensato, psicológicamente sensato, is not going to go off and murder 100 people and die in no va a salir ahí a matar a gente, a 100 personas the process. No. y morirse él también en el proceso. Right? So you know that there has to be other conditions, sinful conditions that are creating it. Debe haber entonces otras condiciones pecaminosas que están creando eso. And the key is to remove them. And humans are Y la clave está en eliminarlas, y los humanos son los responsables de eliminarlas. so when it comes to God's definition of an accident, Así que en lo que toca a esta definición de accidente por parte de Dios, a lot of accidents are really mixtures of what God would classify as actual occurrences that have been designed to be created because of the collective condition of humanity mixing with God's laws. And then other things are occurring because of sometimes people just don't know, They're not educated. they're not educated. And it's entonces eso, está repitiendo lo de antes, es la mezcla de las cosas, ¿no? De las condiciones álmicas mezcladas con las leyes de Dios operando sobre ellas, y también es mezcla de eso, de primera definición, con el tema de la falta de instrucción que nos hace cometer errores, verdaderos accidentes, a part of gaining It's your a part of education. gaining educational life. que forma parte esta segunda opción, ¿no? O sea, esta segunda definición de obtener instrucción en la vida, ¿no? Life. And what I think about when we talk about this issue of accidents and how few of what the world calls an accident are really an accident. O sea, y esto que, por traer otra vez el tema de los accidentes, que muy pocos son realmente accidentes From God's perspective. desde la perspectiva de Dios. Entonces, Two things. One is that quiero ver dos cosas. Una es both the law-based operations that are trying to highlight the collective sin que eso, las operaciones basadas en la ley que están intentando hacer resaltar ese pecado colectivo, and the just natural consequences of making a mistake y luego las consecuencias simplemente naturales de cometer un error. it's all about God trying to educate us Todas esas dos opciones que acabo de plantear, dice Mary, en realidad son Dios intentando instruirnos sobre la ley, ¿no? about law and love. To educate or correct. Sí, para educar o corregir. Educate or correct, and the correction is a part of the education. Of course. Y la corrección es una parte de la educación, de la instrucción. Por supuesto, dice We Miller. make a mistake or we purposefully decide to do something wrong. When we're Sí, tanto cuando cometemos un error o como cuando decidimos a propósito hacer algo malo. learning maths, there's instruction. Porque fíjate, dice Mary, cuando aprendemos matemáticas, hay una instrucción, Okay. And then we do the exercise o sea, se nos da una instrucción, una educación, y luego hacemos ejercicios. and someone corrects that, and Y alguien corrige esos ejercicios. that helps us to learn Exactly. the It's the content. same. Y eso nos enseña, nos ayuda a aprender el contenido.
kind of It's the process. same thing. It's a normal way Es el mismo tipo de proceso, dice Miller, sí, es una manera normal of growing. Yes. para crecer. The normal Yeah. way of growing. We need to see it as such. Yeah, and that is the second Necesitamos verlo así. thing that I think about is that because there is so much Entonces lo segundo sobre lo que pienso, dice Mary, es que faith on earth in a punitive God, a punishing God, an unloving. como hay mucha fe en la tierra, en un Dios que castiga, que es no amoroso, God, people have faith in that, people believe in that, como gente cree en eso, then when we talk about the fact that most of what we call accidents are not accidents, entonces cuando hablamos sobre este hecho de que la mayor parte de lo que llamamos accidentes no lo son, they're operating upon sin within us, we think that it's a punitive operation. y decimos esto, ¿no? Que están operando esas leyes sobre el pecado entre nosotros, pensamos automáticamente que es una operación castigadora, ¿no? When really, if we had faith and knowledge of a loving God, Cuando en realidad si tuviéramos fe y conocimiento de un Dios amoroso, we'd say, oh, thanks, God. I know sin diríamos gracias Dios, is not something you want me to have. ahora conozco que hay pecado y que tú no es algo que quieras que yo tenga, o sea, conozco ese pecado y que tú no quieres que yo lo tenga. So, I feel also we want to blame God. That's why we Yeah. call them acts of God. You know, Yeah, we want to just- blame God. O sea, y también, dice Miller, siente como que es que queremos culpar a Dios, ¿no? Actos de Dios. For a lot of reasons, and one of the reasons is we don't want to take personal responsibility Queremos hacer que esos sean actos de Dios, ¿no? Y así lo culpamos. Y una de las razones para ello es que no queremos asumir responsabilidad personal for the decisions we made to get ourselves por las decisiones que hicimos in that position where que nos llevaron a esa posición where that particular event occurred. donde nos ocurrió ese gran evento, ese accidente o lo que sea, ¿no? No queremos asumir esa... So there are many so-called accidents that actually occur that Así que hay muchos accidentes, entre comillas, que realmente ocurren y que you can see a whole chain of events have occurred puedes ver toda una cadena de eventos que han tenido lugar antes until the point. de ese punto. And this is what they find when they do aircraft investigations and so forth. Y eso es donde encuentro que cuando hacen esas investigaciones sobre los aviones, They always find usually a chain of events that have occurred that eso encuentran siempre, usualmente, una cadena de eventos que ocurrieron have created the actual accident. y que han creado el accidente real. And it's very rare for aircraft to have accidents Y es muy raro que haya accidente de avión now because they have a chain of events that they trace down and find the underlying motivation. porque persiguen esas cadenas de eventos y encuentran las motivaciones subyacentes Or causes for the particular accidents involved. yeah. por esos accidentes en concreto. And once they do that, they can make something safer. Yes. And Y una vez que hacen eso, pueden hacer las cosas más seguras. if it's safer, it's obviously more loving. Yeah. Y más seguro es más amoroso. Fantastic. So yeah, it's important to understand God's definition of an accident, Yep. because then we can start looking at, well, how does God handle? Vamos a poner esto un momento más. Lo último que ha dicho sobre la cadena de... They have a chain of events that they trace down and find the underlying motivations or causes for the particular accidents involved. Yeah. And once they do that, they can make something safer. Yes. And if it's safer, it's obviously more loving. Yeah. Yeah. So Fantastic. Sí, bueno, simplemente que en las investigaciones de los aviones, pues ha habido muchas seguimiento de esas cadenas de eventos anteriores que llegan hasta el punto del accidente, y una investigación así, pues hace más So yeah, it's important to understand amoroso el avión. because then we can start looking at, well, how does God handle the sin part of it? Yeah, so let's Nada, es importante entonces ver cómo define los accidentes Dios, así podemos ver cómo maneja en parte Dios el tema del pecado, ¿no? move on to that. Yeah. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Es muy pesado, así tan lento y eso, pero bueno, es muy interesante también si alguien ha llegado aquí, todo el tema, ¿no?
y le añade este toque que hemos visto definitivo con el tema del alma, etcétera, ¿no? Tan gráfico, y el tema de hablar sin tapujos de las condiciones no amorosas en el alma, ¿no? Y que solo podemos responsabilizarnos nosotros, y este tema de la corrección y las leyes, súper fundamental, ¿no? Bueno, hasta el siguiente y muchas gracias.